Bueno, vamos iniciando. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver la conferencia número 12, que es retorno y recurrencia. Bien, entonces el objetivo es comprender cómo funcionan las leyes de retorno y recurrencia y cómo trascenderlas. Bueno, ahora vamos a ver que el retorno y recurrencia se refiere a volver a existir, ¿no? O sea, volver a la existencia. O también se puede pensar en que retornamos en otro cuerpo, o sea, un cuerpo que es prestado para volver a repetir o no ciertas cosas, o sea, para volver a repetir nuestra vida, pero la idea es trascender esas recurrencias que se nos van a dar dentro de ese retorno, ¿no? O sea, el retorno es volver a transitar otra vida, ¿no? Otra existencia. Luego la persona muere y vuelve otra vez. Y tanto en el reino humano pasa como en el reino animal también. Porque venimos también desde los reinos. Esto lo vimos en la conferencia de evolución e involución, ¿no? Porque venimos del reino mineral, luego encarnamos en el reino vegetal, distintos vegetales, luego encarnamos en el reino animal, en distintos animales, y luego en el reino humano vivimos 108 existencias como humanos, ¿no? Pero seguimos siendo los mismos y se nos van agregando defectos. Eso es lo que tenemos que comprender principalmente. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos que ver que un hombre es lo que es su vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que hacemos, ¿no? Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y porque tenemos defectos dentro de nosotros que les podemos llamar yoes, agregados psicológicos, memorias, recuerdos, diablos, etcétera, ¿no? Como le quieran decir, pero resulta que somos marionetas de nosotros mismos, marionetas de nuestros egos, ¿no? De nuestros yoes. Entonces, eh, esos defectos, ¿quién los creó? Los creamos nosotros mismos por identificación. Así se crean los defectos. Tenemos que comprender también lo que es la identificación, cómo es que se da la identificación, cómo evitar identificación para evitar seguir creando defectos, ¿no? Eh, bien, si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, sino transforma radicalmente su vida, está perdiendo su tiempo miserablemente. Porque claro, o sea, nosotros venimos a trascender, vinimos a transformarnos, a crear nuestra alma, ¿no? O sea, transformar todo lo que es la envoltura seminal con los defectos, toda esa energía que tenemos ahora que la están usando los defectos, ¿no? Ustedes notarán que a veces se sienten cansados porque, claro, hicieron un montón de cosas, tuvieron pensamientos, emociones. Todos esos pensamientos y emociones son nuestros yoes, es nuestro ego. Entonces, el ego siempre nos está robando energía y podemos transformar todo usando esa energía, pero para eso tenemos que eh, sacarle la energía a los defectos, ¿no? O sea, esa energía que es energía eh, sexual, que es la primordial, la están usando los defectos, pero si eliminamos un defecto, por pequeño que sea, liberamos una chispita de conciencia. Bueno, acá nos están preguntando, Roy Hunter, hola, buenas, soy nuevo. Bueno, ¿dónde puedo conseguir el libro? Al final de la diapositiva voy a dejar la página, pero igual les puedo escribir la página de Argentina, que es la que sería www.conocimientodesi.com.ar. Bien, ahí pueden entrar y descargan el PDF también. Creo que está compartido en un drive. Bien, entonces, seguimos. La idea es esta, ¿no? O sea, si uno no trabaja sobre sí mismo, pierde el tiempo miserablemente. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender eso. Esto es como un trabajo, ¿no? Pasa que nosotros estamos acostumbrados en la vida común, obviamente, a trabajar, pero no nos damos cuenta que el objetivo ese al que
lo que nos lleva a trabajar y a hacer todo lo que hacemos en la vida es nuestro ego, ¿no? Y lo que tenemos que comprender ahora es que en vez de trabajar porque nuestro ego nos demanda que trabajemos, que tengamos esto, que tengamos lo otro, tenemos conceptos de que necesitamos más y necesitamos más dinero y casa y esto y lo otro. Eh, Eso viene de los defectos, pero la conciencia es muy distinta. Si uno despertara la conciencia por un instante, se daría cuenta de la mecanicidad de la vida, de su existencia, de cómo somos atravesados por toda la cultura, todo lo que hemos aprendido, todos los conceptos mentales que tenemos erróneos también, de por qué sentimos necesidades cuando, si nos diéramos cuenta, o sea, si fuéramos conscientes, que no es posible por el momento ser consciente, sino solamente por instantes, por meditación o a través de los años eliminando los defectos, uno se daría cuenta cómo tenemos muchos conceptos y cómo tenemos defectos y estamos siendo marionetas de nuestros mismos defectos y no nos damos cuenta porque los defectos nos manejan a su antojo y nos hacen pensar que nosotros somos los que sentimos esas emociones, pensamientos, sufrimiento. En realidad los defectos nuestros son los que sufren, piensan, planean. Y nuestra conciencia está ahí dormida, está atrapada, entonces no puede actuar. No puede actuar porque está siendo usada por los defectos. Bien, a ver. Bueno, entonces, ¿qué es la ley del retorno? Porque es una ley de la naturaleza, ¿no? Una ley universal que nos atraviesa y que todos tenemos que pasar por esto. A menos que, que trascendamos, vamos a tener que seguir teniendo eh, existencias sucesivas hasta que se acaben y volvamos a la involución. La ley de retorno es volver a girar, ¿no? O sea, si descomponemos la palabra retorno, quiere decir re es de volver a girar, torno es girar. Entonces, estamos diciendo que uno cuando muere, por no importa el motivo, uno tiene hasta 108 vidas como ser humano, ¿no? Entonces uno va a tener que volver a renacer, puede ser en otra familia, puede ser en otro país. Eso va a depender de cómo lo decidan en el tribunal del karma, ¿no? Bueno, entonces volvemos a girar. Y ese girar se refiere a que volvemos a repetir también las mismas situaciones. Y para colmo se agregan también situaciones nuevas, ¿no? Bien, hablemos de la muerte. La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla. Por eso le decía, uno ya tiene grabado en su subconsciente toda la película, ¿no? Eh, Bien, sigamos. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos derecho a tener 3000 almas en total, representadas con en cada alma 108 existencias. Si lo multiplicamos nos da 324.000 cuerpos físicos humanos por los que tenemos que pasar. En realidad no tenemos que pasar por todos esos. Si uno se convierte en maestro ya no vuelve digamos, a retornar, ¿no? Pero supongamos que, listo, nunca nos hemos convertido en maestro, nunca llegamos. Bueno, cuando se terminan las 324.000 existencias, ahí ya volvemos al absoluto con el 3% como una mónada, donde recibimos la felicidad eterna, bueno, pero no, o sea, fracasamos, lo vemos como una chispa fracasada que no llegó a la autorrealización. Pero bueno, esa es la ley, por ley, todos estamos atravesados por esa ley, por eso también decimos que esto, cuando uno va trabajando en el esoterismo, gnosis, como le quieran llamar, lo que uno hace es romper también con leyes, porque uno se apodera de, digamos, de esos poderes, fuerzas, virtudes, facultades, lo que nos da el derecho a poder manejar la naturaleza misma, ¿no? Bien, entonces acá los invito a que vean la conferencia, a ver, no le quiero errar, la conferencia sobre evolución, involución y revolución, que es la número 8, donde explicamos mejor esto, ¿no? Bien, proceso del retorno. Bueno,
Esto está en la conferencia número 2 también, ¿no? Cómo se da el proceso de la muerte física. Luego se tiene que esperar en el limbo un tiempo hasta que el, creo que es el maestro Anubis el que ordena que ya le den un nuevo cuerpo. Entonces, bien, ahí espera en el limbo. Digamos, el desencarnado espera con su envoltura seminal con todos los defectos. Porque cuando uno muere se elimina la personalidad, se elimina el cuerpo físico, obviamente se descompone. Y lo único que queda es, digamos, el alma cargada con todos los defectos. Por eso ni siquiera tenemos recuerdos de cuando estuvimos en el limbo, tampoco, porque se elimina toda la personalidad y todos los recuerdos de las vidas anteriores. A menos que hagamos una meditación y podamos, digamos, ver quién fuimos en una vida pasada. Luego, bueno, esa, la chispa que está en el limbo, cuando va a darse la concepción, eh, cuando ya la mujer que está embarazada, la criatura está por nacer, ahí ingresa la chispa cuando el niño que nace inhala el primer aliento. Ahí con el primer aliento del niño que respira, ahí se mete la chispa por la boca y ahí se incorpora esa nueva chispa. Antes, antes no, porque bueno, cuando no respira el bebé, obviamente en la panza no usa los pulmones. Bien, el nacimiento, bueno, acá se ve mal la diapositiva. Nacimiento y retorno, creo que diría acá. Bueno, salió cortado. Bueno, entonces a esto se le llama el retorno, cuando uno vuelve a nacer, ¿no? Simplemente. Veámoslo, que es así de simple, hay que entenderlo. Bueno, ¿y qué pasa? Nosotros siempre volvemos en nuestros familiares, generalmente pasa eso, ¿no? Que eh, continuamos en la simiente de nuestros descendientes y seguimos retornando en diferentes reinos de naturaleza. Bueno, esto en realidad es de la explicación anterior. Cuando uno va retornando en cuerpos en las siguientes vidas, generalmente uno, como tiene la deuda del cuerpo, nosotros le debemos nuestros cuerpos a nuestros padres, ¿no? O sea, porque ellos nos dieron la vida, entonces con nuestra madre, nuestro padre o abuelos tenemos esa deuda, entonces cuando van a ser nuestros hijos, generalmente es un abuelo, bisabuelo, o puede ser hasta el mismo padre, si es que fallece temprano, eh, porque es una deuda, ¿no? O sea, esa es, digamos, la recurrencia de uno por ley le tiene que devolver ese cuerpo, entonces por eso sucede que volvemos en las mismas semillas de nuestros descendientes, ¿no? Eh, bien. O sea, uno no elige quiénes son sus hijos, porque no sabemos. Bueno, podemos preguntar, ¿no? Podemos hacer meditación y preguntar. Eh, pero por ley ya nos corresponde eso, nos van a dar, eh, por lo que tenemos que devolverle esos cuerpos a alguno de nuestros familiares, ¿no? A veces puede ser un hijo o varios, o de repente en la próxima vida le devolvemos otros cuerpos a un familiar que nos faltaba. Bueno, lo que sí cambia en los distintos nacimientos es la personalidad. Uno no va a tener la misma personalidad que tuvo cuando en la vida anterior estuvo en otro país, tal vez. Tenía otra personalidad más por ahí tímida, por ahí cuando vuelve a nacer tiene otra personalidad extrovertido, más irónico, más, eh, no sé, más, puede ser caracterizarse de otra manera, ¿no? Con otra característica principal de personalidad distinta, ¿no? Como una persona iracunda o alguien que puede ser más tímido, reservado, etcétera, ¿no? Hay miles de variedad, ¿no? Bien, entonces el retorno es una ley mecánica. Como les decía, no es algo que nosotros dominemos, sino que estamos sometidos. Siempre se da matemáticamente. Entonces, tenemos que diferenciar que el retorno y la reencarnación son cosas muy distintas, ¿no? Porque la reencarnación es cuando un maestro reencarna, cuando
El maestro decide hacerlo a voluntad y no tiene, digamos, limitación. No es que nadie se lo impone, sino que lo hace por algún objetivo, puede tener alguna misión. Es algo voluntario. En cambio, el retorno es mecánico. Eh, y aparte, digamos que la persona no es un maestro, tiene un montón de defectos. En cambio, un maestro ya limpió toda su esencia, rescató el 100% de conciencia y no tiene defectos. Bueno, ley de recurrencia. ¿Qué es? Bien, la recurrencia es cuando vuelve a ocurrir, ¿no? Por eso, re es volver y currencia es de ocurrir, cuando vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ver que nuestra vida es una película, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esa película hay actores. ¿Y esos actores quiénes son? Nuestros defectos. Somos nosotros cuando actuamos en distintas situaciones. En este momento me enojé porque ahí me representó el yo de la ira, se metió en mi cuerpo y tuve una escena de violencia. En otro momento una escena de lujuria, en otro momento una escena de lascivia, escenas de dolor, de placer, de lo que sea, ¿no? De trabajo, de, de momentos pueden ser monótonos, ¿no? Miles de situaciones, todas generadas por estos actores que son los defectos. Porque es una película, tenemos que verlo así. Y acá los invito también a que puedan ver la conferencia de estados y eventos y ver cómo nuestra vida se desarrolla todo el tiempo como película, donde vamos pasando de una escena a otra escena, a otra escena, ¿no? O sea, donde hay varios capítulos. Y digamos que cuando se termina la vida, morimos, nos llevamos la película, nos llevamos la película a la eternidad, que sería la quinta dimensión, representada en lo que es la eternidad. O sea, en el limbo quedamos esperando ahí, como varios, con nuestra película grabada. Y cuando volvemos a nacer, se vuelve a poner la película para que gire y se va a volver a repetir con sus escenas dolorosas y todo. Y lo que ocurre es que van a haber karmas que nosotros tenemos que cobrarle a otros y otros nos van a cobrar. O sea, si yo a alguien por ahí le pegué en la otra existencia, él me va a pegar a mí. Porque esto funciona así, cuando uno, digamos, uno tiene que luego pagar lo que hizo. Entonces, pero en definitiva es la misma película, ¿no? Y para colmo se van agregando escenas y entonces cada vez se va complejizando más la cuestión, cada vez le debemos más karmas, o sea, le debemos más a las personas, nos van a cobrar más karmas, todo se va sumando, ¿no? También entra la ley de accidentes por andar distraídos, etcétera, ¿no? Entonces, es una película que empezó sencilla y luego se va complicando porque nosotros seguimos creando defectos. Antes habían defectos que no teníamos relacionados con el entretenimiento, el yo de la televisión, el yo del celular, el yo de los autos, etcétera. Entonces, cada vez todo va adquiriendo más complejidad. Los defectos se van, digamos, sofisticando, eh, van creciendo cada vez más. Bien. Entonces, bueno, acá dice, la vida de cada uno de nosotros con todos sus tiempos es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia. Bien, ¿qué más? El proceso, ¿cuál es el proceso de la recurrencia? A ver, perdón. Eh, no creo que se me pase nada para explicar. Bueno, entonces tenemos que ver esto, que lo que se va a repetir son las mismas escenas de dramas, comedias y tragedias, ¿no? Todos los momentos dolorosos, placenteros, todo se repite, ¿no? Como, porque es una película con sus protagonistas, que son siempre los mismos, y hasta entran más protagonistas también, que son los defectos psicológicos nuestros, ¿no? Mi yo enojón, mi yo impaciente, mi yo intolerante, etcétera. Todos los defectos son los actores de esta película. Y tenemos que observarlos y eliminarlos para cambiar. ¿Por qué? Porque si mueren los actores, ¿qué pasa? Si mueren los actores, mueren las escenas también, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que lograr, que vayan muriendo estos defectos, estos actores, y lo único que esté en escena sea la conciencia, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo donde
¿Cómo es la recurrencia? Bueno, si un joven de 25 años tuvo una aventura amorosa con una joven de 20 años, a esa edad, en la próxima vida se van a volver a encontrar a la misma edad justa para repetir su aventura amorosa, porque ya queda la recurrencia. Todo lo que uno va haciendo en esta existencia va implantando una recurrencia, digamos, va a cristalizarse ese karma y se vuelve a repetir, ¿no? Eh, o sea, karma, no pongámosle como, digamos, como sufrimiento, sino puede ser también algo que uno puede ser, digamos, algo placentero, pero es un karma en el sentido de que hay un ligue astral entre esa relación de esas dos personas y luego se vuelven a buscar telepáticamente los defectos, ¿no? De cada una de esas personas para repetir esa historia. Y uno no lo sabe, ¿no? Porque uno no maneja sus defectos, pero los defectos saben, tienen esa deuda, tienen ese recuerdo. Bueno, lo mismo pasa si dos personas pelearon por... eh, y se dio una tragedia, se pelearon, se mataron. Bueno, esos enemigos, si por ejemplo a la edad de 40 años me pasó, bueno, en la próxima asistencia se va a volver a repetir, se van a traer telepáticamente los defectos a la misma edad para repetir lo mismo. Bien. Entonces, dentro de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta. La palabra compromiso, ¿no? Si uno está comprometido con algo, va a ser una fuerza y va a buscar los medios para repetirlo, para lograrlo. Y así son nuestros defectos. Nuestros defectos tienen compromisos. Ah, este me mató en la vida anterior, bueno, ahora yo lo voy a matar. Y así sucede con todo. Este me debe plata o tuve problemas por bienes raíces, bueno, y se acuerda, los defectos se acuerdan, por más que nosotros no sepamos qué es lo que sucedió en la vida anterior, porque tenemos un velo, ¿no? Digamos, la personalidad muere de la vida anterior, esa personalidad murió, pero ahora con una nueva personalidad van a volver a estar estos mismos defectos, pero con otra personalidad, ¿no? Esa es la diferencia, pero los defectos van a ser los mismos, o sea, si yo era codicioso en una vida anterior, en esta voy a seguir siendo codicioso, por más que tenga otra personalidad, ¿no? Por ejemplo, antes era extrovertido y en esta existencia por ahí soy tímido, pero sigo siendo igual de codicioso, ¿no? Eh, Bien, esto nos lleva a pensar también en que siempre juzgamos por las apariencias, pero las apariencias engañan. A veces hay gente que pensamos que es mala persona y por ahí es una excelente persona o no es como nosotros pensamos que es, ¿no? Siempre eh, la personalidad es una cosa y los defectos que tiene adentro de esa persona son o están ocultos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo más claro. Bueno, tenemos un defecto, ¿no? Acá entra en escena el yo ladrón a los 15 años. Luego a los 20 años el yo asesino, pasó algo, nos peleamos en un boliche, listo, se mataron. Luego a los 30 años el yo lujurioso entró, hubo adulterio, engañó a la pareja, etcétera, ¿no? Y así tenemos distintas escenas en distintos momentos. Y cada vez que se repite en otra vida la misma escena, quiere decir que el defecto va a ser peor. Si éramos ladrones, robamos un caramelo. En la vida número 2 robamos dos caramelos. En la vida número 38 ya robamos, no sé, un banco, una panadería, etcétera. Entonces, digamos que van alimentándose cada vez más los defectos y adquiriendo cada vez más fuerza porque van atrapando cada vez más conciencia, ¿no? Más energía. Entonces, los defectos se van alimentando. Si éramos codiciosos, bueno, en esta vida somos más codiciosos y en la que viene vamos a ser más codiciosos, porque lo que hace el defecto es alimentarse y crecer, crecer y crecer en cada existencia. Por eso les decía, se va complejizando cada vez más la cosa. Entonces, cuando nos decidimos a librarnos, tenemos que tener buenos ingresos, buen dharma para poder negociar y eliminar estos defectos que acarrean varios karmas, ¿no? Bien, ¿qué más? Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las repetidas escenas, entonces la repetición de tales circunstancias sería algo más que imposible. Claro, si yo digo, bueno,
Tengo el yo infiel, bueno, me... Y cada vez que autoobservo un defecto relacionado con la infidelidad, lo elimino, voy pidiendo, madre mía, eliminame este yo. Ahí ya estamos matando pequeñas porciones de ese defecto y ya vamos evitando esas recurrencias, esas recurrencias que iban a ocurrir si uno era infiel. Bueno, voy eliminando, hasta puedo hacer meditaciones en particular, ¿no? Puedo meditar sobre un defecto psicológico para eliminarlo. Me aboco bien a eliminar, bueno, voy a eliminar este defecto de la infidelidad, listo. Entonces ahí esa persona que hace ese trabajo elimina ese yo infiel, o gran parte de él, y evita escenas de infidelidad también. Por más que la otra persona con la que iba a ser infiel eh, tiene intactos sus defectos, bueno, yo de mi parte elimino mi defecto para que no se dé esa situación. Se va a dar la situación, pero como de mi parte eliminé el defecto, ya me libero de esa escena también. Eh, pero lo que sí es real que en determinado momento tenemos que pagar igual esos karmas, esos ligues astrales que teníamos. Eh, por eso hay que tener Dharma y hay que hacer el traslado de fondos que nosotros enseñamos para trasladar fondos del banco del Dharma al banco del karma. El Dharma es el dinero cósmico que nos sirve para pagar muchos karmas. Aunque hay algunos karmas que no los podemos pagar con Dharma, sino que hay que pagarlos de otras maneras, negociar con la ley, bien, etcétera. Entonces, bueno, estos actores son los que originan las repetidas escenas, ¿no? Creo que estoy hablando bastante claro, ¿no? Tengo un defecto, el yo del cigarrillo, listo. Nunca lo eliminé, me morí por otra causa que no es el cigarrillo tal vez, pero en la vida que viene voy a seguir siendo fumador y cada vez más. En una vida fumaba un atado de 10, en la otra un atado de 15, en la otra un atado de 20, en otra dos atados de 20 y así se van alimentando cada vez más los defectos. Mm, O sea, todos los defectos, ¿no? Porque tenemos muchos defectos. Espero que se entienda esto, ¿no? Tenemos muchos defectos. Algunos están más alimentados que otros. Una persona puede ser más codiciosa, pero no es tan lujuriosa. En cambio, otra persona es muy lujuriosa, pero no es codiciosa y así. Cada persona tiene sus defectos alimentados de distinta manera. Pero todos tenemos muchos defectos y muy alimentados. Y más los que llegamos a este conocimiento. Porque quiere decir que como llegamos a este conocimiento, tenemos ya bastantes defectos como para empezar a hacer este trabajo de eliminarlos, porque una persona que es inocente y tiene poco defecto y es muy buena no puede, no tiene todavía eh, las existencias vividas para tener tantos defectos. Por eso generalmente después de la vida número 54 es que uno recibe el conocimiento para poder, porque ya tiene muchos defectos, está muy cargado de defectos para poder empezar a eliminarlos y de ahí va a salir toda la sabiduría del mal, justamente. Bien, pero si matamos a estos yoes, la repetición de estas circunstancias, o sea, de esta película o de una escena va a ser imposible. Yo elimino de acá esta escena porque eliminé, no sé, el yo coqueteador. Bueno, acá eliminé esta escena, porque en estas escenas, en 34 escenas, por ejemplo, bueno, estaba este yo. Ahora voy a eliminar el yo borracho, listo. Esta escena ya se van a eliminar. Lo que sí uno tiene que ir haciendo es ir pagando esos karmas, ¿no? Que generaban los defectos. Porque uno tiene, por culpa de tal defecto, por ejemplo, se dio una situación donde uno, no sé, gastó el dinero, entonces ahí ganó karma también a través del yo borracho, porque gastó dinero, le provocó hambre a su familia, entonces también va a ir pagando karma según lo que el defecto haya generado. Bien. Em, por eso, bueno, ¿cómo se gestan las recurrencias, no? Bueno, por telepatía, como decíamos hoy, porque cada defecto tiene, tiene un compromiso que cumplir. Si se peleó, bueno, se van a volver a pelear. Telepáticamente se encuentran, se van sucediendo esas cosas. Por personalidad también. eh, por intelecto, ¿no? En definitiva. eh, Depende de las situaciones, como se van dando. Se pueden dar nuevas recurrencias, por ejemplo, por, por el intelecto, vamos a decir, bueno, de repente en esta vida se me ocurre hacer un negocio de tal cosa, entonces ya ahí, con mis defectos, voy a crear otras situaciones nuevas y listo, ahí se va a volver a repetir en
en la vida que viene, ese negocio que antes por ejemplo, nunca fui comerciante en vida anterior y en esta sí, y ahora ya, listo, se va a volver a repetir, ya se implanta esa nueva escena con los defectos que están alrededor de esa escena y se vuelve a repetir y pueden aparecer nuevas recurrencias y nuevas recurrencias. Por suerte que tenemos solamente hasta 108 existencias, si no imaginen qué complejo sería insoportable el karma que uno tendría que soportar y las recurrencias y las escenas que se van dando. Bueno, con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede, ¿no? Bueno, o sea, mientras nuestro ego exista, estamos obligados a repetir en nuestra vida las, hasta las 108 existencias. Situaciones, no sé, de suicidio, de adulterio, de robo. Por eso somos como míseros leños arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia, ¿no? Por eso nosotros pensamos que hacemos, tenemos la ilusión de que hacemos algo. No, este trabajo yo lo hice porque sí, porque tenía un plan en mi cabeza y empecé a hacer. Pero no, ¿quién es el que planeó? ¿Quién es el que tenía ese deseo de hacer algo? ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Viene de mi conciencia? ¿Viene de algo altruista, de ayudar a la humanidad? No, viene de los defectos. ¿No? Entonces, ¿qué son los defectos? También tenemos que preguntarnos, ¿no? Acá estamos para reflexionar mucho, o sea, tenemos que volvernos reflexivos, no comerle cuento a nadie, ¿no? Yo estoy dando esta conferencia, pero no tienen que decir matemáticamente, conceptualmente esto es así, no, cada uno tiene que ir meditando, reflexionando, practicando el traslado de fondos, meditación, retrospección, la intuición, desdoblamiento astral con distintos mantras, con la meditación con koanes. Entonces todo eso uno va a ir comprobando cómo va a comprobar un montón de cosas, pero ahora lo que les quiero hacer entender es que comprobemos cómo pensamos que estamos haciendo, pero en realidad nuestros defectos nos están dominando para que hagamos lo que ellos quieren, ¿no? O sea, los defectos son como unos demonios, unas energías, pónganle el nombre que quieran, que se nos meten en nuestros 5 centros inferiores y nos hacen actuar. El centro motor me hacen insultar, maldecir, o me hacen coquetear, etcétera, decir, no sé, cosas sin sentido, el yo para el chin, bueno. En el centro mental me hacen pensar, procesar un montón de información, almacenar información, información inútil, crear fantasías, imágenes. En el centro, digamos, en el centro vital también puedo tener instintos sexuales, instintos de supervivencia, de matar, etcétera. Entonces, somos unas marionetas y estamos controladas por nuestros defectos. Es así, ¿no? O sea, tenemos la ilusión de que estamos haciendo algo, pero la vida nos va arrastrando como quiere, ¿no? La vida y la vida está cargada de esas recurrencias que tenemos con otras personas. En la relación de intercambio con los demás, tenemos karmas por cobrarles a alguien y hay karmas que nos van a venir a cobrar. Entonces, nuestra personalidad es el instrumento de estos yoes, mediante el cual cada uno de esos yoes cumple sus compromisos. O sea que la personalidad, como vemos en otra conferencia, es un vehículo energético que se forma para que los defectos se manifiesten. Por eso vamos a ver en conferencias más adelante cómo la personalidad hay que tornarla pasiva al servicio del, del ser, ¿no? Y no que sea una personalidad activa al servicio de los defectos. Bien, y ahora la pregunta, ¿cómo trabajar las recurrencias? ¿No? Bueno, tenemos que reflexionar sobre esta ley de recurrencia y descubrir con la autoobservación íntima los resortes secretos de esta cuestión. Vamos a descubrir cuando estemos en autoobservación y practicando y meditando, como una situación que me ocurrió. Ah, esto es una recurrencia. Esta situación yo ya la viví, se me volvió a dar. Sí, porque yo no la busqué y mecánicamente no me di cuenta y cómo llegué a esto mecánicamente si yo no quería hacer esto. Fui arrastrado por mis defectos, perdí la autoobservación, se dio la identificación y se volvió a repetir esto. O hasta puedo preguntarle, Madre Divina, Padre Divino, muéstreme
en astral si esta situación fue una recurrencia de vida pasada. Bueno, y ahí nos van a mostrar, nos van a decir, ah, sí, esto ya lo había vivido en una vida anterior, esto se volvió a repetir. Eh, o también puede ser que nos muestren, no, esto nunca lo habías vivido, pero quiere decir que es una nueva recurrencia que implanté y se va a volver a dar, a menos que uno negocie, que uno trascienda, que uno elimine todos los defectos, libere la conciencia y trascienda ya esta existencia, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces nos creemos sabios, también tenemos que pensar eso, ¿no? A veces uno piensa que sabe, pero ni siquiera sabe que no sabe, ¿no? O sea, uno es ignorante e ignora los resortes secretos de la vida de uno, de dónde viene esto, de dónde viene el otro, y todas son situaciones que nosotros las hemos generado en vidas anteriores, o tal vez hay situaciones donde por estar dormidos, uy, esto que hice, esta es un efecto que yo ocasioné y después va a generarme causas a futuro porque uno ignora, porque uno actúa con defectos por impulso, por mecanicidad, reacciona mecánicamente, ¿no? Entonces no sabe por conciencia calcular que después le hicimos un mal a una persona, por ejemplo. Bien, entonces hay que autoobservarse ese magnetismo, esa telepatía, como la personalidad y los procesos que se dan por debajo de nuestra razón, ¿no? En el subconsciente de cada defecto nuestro están grabados la historia de ese defecto y uno no lo sabe, entonces se van dando situaciones. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay que negarse al deseo. Si uno se niega al deseo y uno dice, no, acá uno está por adulterar, uno está por, no sé, entrar en un negocio y uno siente acá una corazonada que el ser le dice, no, no te metas en esto, esto es una recurrencia, no te metas en esto. Y, y así uno puede negarse al deseo, puede trascender esa recurrencia. Entonces hay que también meditar para quitarle fuerza a las recurrencias que son más fuertes, ¿no? Como puede ser, a veces uno le va a venir un hijo, bueno, entonces uno puede hasta negociar, ¿no? Eh, o digamos, cuando uno ya está, por ejemplo, transmutando la energía con su pareja y está por tener una caída sexual y a uno le muestran, anticipadamente nos muestran en astral, cuidado, va a venir una caída, cuidado, uno eh, está por venir, nos van a ofrecer cerdo, ¿no? Que es una comida evolutiva que nos puede hacer fornicar. Entonces uno va anticipándose, pero también tiene que generalmente negociar para trascender, ¿no? Hacer un negocio, un traslado de fondos. Siempre estar haciendo traslado de fondos para trascender situaciones. Bien. Entonces, eh, en definitiva, uno tiene que despertar para no ser una marioneta de los defectos. Pero ¿cómo podemos despertar? Y tenemos que morir. Tenemos que ir matando los defectos, ¿no? Porque sola con la muerte adviene lo nuevo. La muerte es, digamos, si el germen no muere, la planta no nace. Entonces, adentro de nuestro defecto se está atrapada la conciencia, pero para liberarla tenemos que eliminar al defecto, que es el que está usando esa conciencia, ¿no? Entonces, esto es así, se trata de liberar. Todos los días tenemos que liberar, aunque sea una porción de conciencia, y de a poquito vamos liberando más y más y más. Y cuando liberamos esa conciencia, como un fueguito, cuando hacemos la práctica del suprasexo con nuestra pareja, esa esencia se va a fusionar, se va a canalizar, a cristalizar en la columna vertebral para no volver a atraparse, ¿no? O sea, ahí vamos haciendo la creación de los cuerpos existenciales eh, con la energía que le hemos robado a los defectos, ¿no? Pero esto está en otra conferencia mejor explicado, ¿no? Bien. Y también el sacrificio por la humanidad es el que nos da la fuerza para seguir practicando, para seguir avanzando. Y además nos da Dharma. Cuando uno difunde la enseñanza a los demás, uno le está dando como oro a esa persona, ¿no? O sea, le está dando la posibilidad de que esa persona, si quiere, se pueda autorrealizar. Entonces, eso nos va a dar Dharma, que nos, digamos, los seres, las jerarquías divinas nos pagan
Cada uno tiene un tarrito también en el tribunal del Dharma, donde se va, digamos, se nos van pagando las obras conscientes que hacemos. Entonces con eso uno puede pagar karmas para trascender también recurrencias. ¿Qué más podemos decir? Bueno, así es como podemos liberarnos de las leyes de retorno y recurrencia. Podemos ser libres de verdad. Y eh, voy a leer, ¿no? Textualmente. Quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, felicidad. O sea, porque claro, la liberación de la conciencia es ir liberando eh, a nuestro ser, y eso nos va a dar de a poquito como esa satisfacción, esa felicidad, y uno va a querer buscar cada vez más de eso, porque uno se da cuenta que está atado, que está siendo preso de sus defectos, y uno le cuesta salir, y cuando va liberándose de a poquito, se va dando cuenta cómo se va sacando mochilas de encima, y dice, wow, y cuántos defectos he eliminado y me quedan por eliminar, pero uno sabe que ya ese es el camino y que se va a ir liberando de a poquito, eh, hasta un día llegar al 100% de conciencia y conquistar la felicidad absoluta. Eh, bien. Bueno, los invito a la próxima conferencia, que es el martes que viene, la número 13, Leyes de Karma y Dharma. Y acá les dejo, para los que preguntaban, está la página. También pueden buscar en YouTube, están grabadas las conferencias.